nuestra última parte del curso, ¿verdad? Ya nos quedan pocos temas. Y pues vamos a empezar. Vamos a seguir con este. Antes del receso del tema por el tema de congresos, pues nos habíamos quedado calculando en el L1. Habíamos hecho los primeros y los siguientes, ¿verdad? Entonces ahí teníamos todo ya preparado, ¿verdad? Para construir la tabla de análisis sintáctico, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer la tabla de análisis sintáctico. ¿Y cómo procede? Pues no terminales. Vamos a hacer esto. No terminales. Los no terminales son num. Paréntesis, vamos a ver la gramática. Paréntesis que abre, paréntesis que cierra. Signo por, signo más. Únicamente, ¿verdad? Ahí colocamos dólar, ¿verdad? Porque eso está en nuestra definición. Y aquí ponemos símbolos de entrada. ¿Sí? Entonces, luego de esto, pues, voy a dar un poco de zoom. Ahí está. Luego de esto, pues procedemos nosotros a colocar nuestros no terminales, que en este caso va a ser E, E', T, T' y F. Ahí está. Bien. Nos vamos a enfocar en los primeros, ¿sí? Entonces vamos a los primeros de E. E, num. Es esta posición, ¿sí? E, num. ¿Quién dio nacimiento a E, num? Vamos a ver. Pues definitivamente solo tengo solo tengo una producción de E. Es decir, esta fue la que dio nacimiento a num, ¿verdad? Entonces, pues es E, produce E, E'. Bien, ya terminé con este. Vamos con el siguiente, primero. El siguiente primero es paréntesis que cierra. E, paréntesis que cierra. ¿Sí? Y ahora pregunto, ¿quién dio nacimiento a este paréntesis que abre, perdón? Pues la misma producción de E, ¿verdad? Si se dan cuenta, E no tiene otra producción. Entonces se sobreentiende que la misma producción dio nacimiento a ambas, tanto a número como a paréntesis que abre. ¿Verdad? Número, paréntesis que abre. Bien. Seguimos. Bueno, eso fue con el caso de E. Vamos con los primeros de T. Perdón, de E'. Aquí está. Vamos en orden. E'. Bueno, el primero de E' vamos con más. Está aquí, ¿verdad? Aquí está. Entonces, vamos a ver quién dio nacimiento a este más. ¿Quién cree? ¿Quién creen? ¿Cuál de las dos producciones? ¿La primera o la segunda? ¿Cuál de las dos producciones dio nacimiento a la primera, verdad? E más TE'. Perdón, en prima produce más TE'.
Entonces, voy a copiar la flechita. Entonces, tenemos que E' produce más E'. Entonces, aquí estamos. Seguimos con el otro siguiente, con el otro primero, perdón. ¿Quién es el otro primero? Epsilon, ¿sí? Entonces, ¿qué me indica mi epsilon? Bueno, como es epsilon y yo en los símbolos de entrada no tengo epsilon, vuelvo y repito, por eso es bien importante diseñar las gramáticas sin epsilon, ¿verdad? Es muy importante diseñarlas. ¿Por qué? Porque epsilon un, no es un símbolo de entrada, ¿verdad? Entonces, bueno, regresando a esto, es epsilon. Pero entonces, ¿a quién voy a colocar si no tengo epsilon en la tabla de análisis sintáctico? Pues lo coloco en los siguientes de quién, de E'. ¿Quién es el siguiente de E'? Dólar, paréntesis que cierra. Dólar, paréntesis que cierra. ¿Sí? Estos dos que tengo seleccionados. Bien. ¿Y quién coloco en estos siguientes? Coloco quien dio nacimiento a epsilon. ¿Y quién dio nacimiento a epsilon? E' produce epsilon. ¿Sí? Entonces coloco E' produce epsilon. Bien, solo voy a buscar un epsilon. E' produce epsilon. Se coloca en los siguientes. Entonces ya nos damos cuenta que cuando es epsilon me voy a los siguientes. Y sobre los siguientes eh, coloco la producción que dio nacimiento a ese epsilon, ¿verdad? Entonces, no coloco, no es que yo voy a tener aquí una columna de epsilon y ahí lo voy a colocar, ¿verdad? Si nosotros tenemos una columna de epsilon, muy seguramente va a estar mal. Entonces, seguimos. T. Vamos con los primeros de T. Recordemos, siempre vamos evaluando primeros, ¿verdad? T. Número. Bueno, primero que nada voy a quitar estos que ya los usé. T con número es esta. ¿Sí? ¿Quién dio nacimiento a T con número? Bueno, el que dio nacimiento a T con número, solo estoy viendo. Este fue FT'. T produce FT', ¿verdad? Esta fue la producción que dio nacimiento a número, ¿verdad? Entonces tengo T produce FT'. Eso fue T con número. Regresamos y seguimos. Y el otro es paréntesis que abre. Es esta. B. ¿Quién dio nacimiento a paréntesis que abre? Veo yo las producciones de T y solo tengo una, FT'. T produce FT'. Entonces automáticamente sé que fue esa. Bueno, sigo. T', me voy con los de T', con por. Es esta posición de la tabla. T' con por. Voy a ver quién dio nacimiento a T' con por. Bueno, definitivamente es esta. O sea, aquí no hay discusiones. Fue esta producción. Entonces, procedo a
colocarlo en la posición de la tabla. T' produce por Ft', ¿sí? Por Ft'. Bien. El siguiente, primero es epsilon, ¿verdad? Entonces aquí vuelve y se repite el algoritmo. Bueno, si tengo epsilon, no voy a ver quién dio no lo voy a colocar en epsilon, porque no existe epsilon dentro de la tabla de análisis sintáctico. Entonces, ¿a quién le coloco? Le coloco sobre los siguientes. ¿Quiénes son los siguientes de T'? Vamos a revisar. Más dólar, paréntesis que cierra. ¿Sí? Son estos. Más dólar, paréntesis que cierra. Esos son los siguientes de T'. Bueno, entonces, ¿quién le voy a colocar en estos siguientes? Ay, perdón. Siguientes de T'. Aquí está. Entonces, ¿quién le voy a colocar yo? Le voy a colocar el que dio nacimiento a epsilon. En este caso es T' produce epsilon. T' produce epsilon. Y ya. Ya doy por concluido esto. Y prosigo al último, que es F. Bueno, F tiene número y paréntesis que abre. Bueno, vamos con número. ¿Quién dio nacimiento a número? Pues bueno, aquí sí tengo dos producciones, entonces aquí sí tengo que decidir quién dio nacimiento a número. Para este caso definitivamente fue F produce número. F produce número. ¿Sí? Y vamos con el otro. El otro es paréntesis que abre. Es este. Y aquí pues también es obvio. Es F produce paréntesis que abre E, paréntesis que cierra. Y ya. Se da por concluido este tema. Y tengo lista la tabla de análisis sintáctico. Bien. ¿Dudas hasta acá en este momento? Y lo pueden colocar en el chat si existe alguna duda, o pueden activar su micrófono. Esto es la tabla de análisis sintáctico del LL1, ¿verdad? Bueno, gracias. Bueno, si todo bien, gracias. Vamos a ver el siguiente tema. Solo estoy viendo si lo tengo listo. Bien, una vez nosotros concluido y calculada nuestra tabla, ¿verdad? Que aquí no es de solo calcular tablas, ya, sino que esto tiene una razón de ser. ¿Y cuál es su razón de ser? Es el análisis predictivo. Entonces estoy buscando. Bien, el análisis predictivo no es más que aceptar una cadena, básicamente. Una cadena o flujo de tokens, ¿verdad? Recordemos que lo que le habíamos platicado de que cuando yo estoy hablando de cadenas, pues me estoy refiriendo al flujo de tokens, ¿verdad? A eso se le conoce como análisis predictivo. Esta fue nuestra presentación
de la última vez. Y esto es lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a tener una pila, ¿sí? Y nuestra tabla de análisis sintáctico. Entonces, básicamente, la pila de entrada, que es la pila de tokens, la vamos a comparar contra nuestra tabla. Y a raíz de eso, vamos a ir aceptando nosotros la entrada, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo, analizando este tema en este momento. Bien. Bueno, voy a duplicar la tabla porque la tabla es la que me va a servir. Vamos a crear otra. Vamos a crear otra. Bueno, esta es la tabla del L1, ¿verdad? Bien. Y va a llevar estas partes. Bueno, ya en sí, el análisis predictivo va a llevar coincidencia, fila, juntada y acción. Es aquí donde empieza a tener todo, mucho sentido el símbolo inicial, ¿sí? Yo como símbolo inicial voy a tener, que es, vamos a ver mi gramática, es E, ¿verdad? Entonces en la pila yo voy a colocar E. Digamos que voy a tener una entrada de la siguiente forma. 1 más 1 más 2 por 5. Y le agrego dólar al final. Recordemos que el juego del dólar es cuando, cuando yo tengo, bueno, me representa el fin de la cadena, ¿verdad? Entonces, símbolo inicial y el fin de la cadena, toda la entrada, estos son los tokens, fin de la cadena, o fin de esta entrada, fin de la entrada. Bien. Entonces, empiezo. El último elemento de la pila versus el último elemento de la entrada. E versus número, ¿sí? Porque a la larga 1 es número, ¿verdad? Esto es como que si yo tuviera esto. Bueno, como que si tuviera número más número más número por número, ¿verdad? Básicamente es esto. Porque el análisis sintáctico no le interesa si es 1, si es 2, si es 5, o sea, él solo ve números. Entonces, E versus número, aquí, ¿sí? E versus números. Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo que hago acá es emitir esta producción. E produce PE', ¿sí? Entonces, la entrada sigue siendo la misma, solo que ahora en lugar de E voy a tener PE'. PE' dólar. El dólar va. Entonces acá voy, lo sustituí, ¿verdad? Luego pregunto, bueno, esto ya terminó. Ahora pregunto último elemento de la pila versus el elemento de la entrada. T versus número, ¿verdad? Este es T. ¿Y quién es el elemento de la entrada? Número. T versus número. Tengo esto. ¿Sí? Bueno. Entonces tengo que emitir quién. T
produce F T'. Bien. Entonces ahora en lugar de T, voy a copiar este, va a aparecer F T'. Sí, de esta manera. ¿Verdad? Entonces, si se dan cuenta, se va apilando, valga la redundancia, en la pila. Entrada sigue igual. Sí, continúo. F, último elemento de la pila, versus último elemento de la entrada. F versus un número, este. ¿Sí? F versus número. Eso es F produce número. Entonces, emitir. Bien, efectivamente F produce número. Entonces, en lugar de F va a aparecer número. De todo esto, número. Y bajo la entrada. Bien. Vamos con el siguiente. Último elemento, bueno, esto ya estuvo, ahí está. Último elemento del último elemento de la pila versus último elemento de la entrada. Número versus número. Bueno, el número, para empezar, ya no es un no terminal. Número es un terminal. Por eso nunca voy a tener yo un número versus número. ¿Qué hago acá? Bueno, aquí lo que voy a hacer es relacionar número. ¿Sí? Entonces, como lo estoy relacionando, es decir, esto es una coincidencia. Uno. Bueno, aquí no es abajo. Entonces, esto es una coincidencia. ¿Cómo así? Entonces, como es una coincidencia, coloco uno, se eliminan, se sacan de la pila y se saca de la entrada. ¿Sí? Entonces yo ya solo tengo más, más 1 más 2 por 5. Y en la pila me queda un T', E' dólar. Continúo. T' versus más. T' versus más. Emitir. T' produce epsilon. Entonces aquí el compilador sabe que debe de hacer un punto de control. Pero como T' ya no voy a emitir T' produce epsilon. ¿Quién es epsilon? Epsilon es vacío, no es nada. Entonces simplemente se elimina. Bien, continúo. E' produce E' contra más, ¿verdad? E' más. Aquí está. Bueno, entonces es emitir. Bien, E' produce más T'. Bueno, yo la coincidencia, perdón, copio. Yo la coincidencia y en lugar de E' voy a colocar más T'. ¿Sí? Ah, más T'. Bajo la entrada, pregunto, más con más, esto ya no es no terminal versus terminal, sino que ambos son terminales. Entonces, esto es una relación. Relacionar más. Entonces, ¿qué me dice esto? Saco de la entrada lo saco de la entrada y lo saco de la pila. Y me queda de esta manera.
¿verdad? Lo saco de ambos. Y me queda pila y entrada. Bueno, pila versus entrada. T versus número. T con número. Es aquí. T produce. Si alguien tiene dudas, por favor me puede escribir en el chat, en la sección de preguntas. Bien, entonces aquí tengo T produce Ft'. Entonces es emitir, P produce Ft'. Entonces la coincidencia sigue siendo la misma, pero en lugar en la pila, en lugar de T, voy a colocar Ft'. La entrada, la misma, y pregunto, F, último elemento de la pila versus último elemento de la entrada. F versus número. Emitir, F produce número. ¿Sí? Bueno, entonces, hago caso. Coincidencia sigue siendo la misma. Y acá será número. Y copio esto. Entrada sigue siendo la misma. Bueno, número versus número. Esto es relacionar número. La coincidencia, saco el número y lo coloco en la coincidencia. De la pila sale número. Y de la entrada también sale este número. En este caso es 1. Bien. Sigo. Pila versus entrada. T' versus más. Vamos a ver T' versus más. Esto es otro punto de control. Entonces, en este caso es emitir, T' produce epsilon. ¿Sí? Coincidencia es la misma. Esto baja en la pila, solo que como T' es epsilon, solo es E'. Y entrada sigue siendo la misma. Seguimos. En este caso, pues se borra. E' versus más. ¿Sí? E' versus más. Bueno, me dice emitir, E' produce más de E'. Bueno, entonces, bueno, coincidencia sigue siendo la misma. En lugar de E', voy a colocar más de E'. Más de E'. Y esto, pues la entrada baja. Más con más. Es una relación. Relacionar más con más. Bueno, coincidencia ya cambia. Ahora es más. Pila se saca la T. Y de la entrada, perdón, se saca el más. Y de la entrada también se saca el más. Entonces ahora, no, la coincidencia solo es el signo. Es 1 por 1. Es 1. Ah, sí, tenés razón. Era 1 más 1. Tenés razón, es 1 más 1. Gracias. Aquí es 1 más 1. Y aquí también. Estamos. Gracias, Eduardo. Era 1 más 1. Cabal. Eh, aquí lo sacamos. Aquí cabalito. Aquí cabal sacamos este 1 y aquí pasó. Estamos. Gracias. Bien. Entonces ahora pregunto nuevamente. Pila versus entrada. En este caso es T versus 2 o número.
T versus número. En este caso es emitir, T produce Ft'. T produce Ft'. ¿Ven? Coincidencia sigue siendo 1 más 1 más. Ahora pila, donde está T, voy a colocar Ft'. Ft', E'. Esto sigue siendo igual. La entrada, 2 por 5. Y ahora, pues, tengo que buscar F versus número. Es este. F versus número. Emitir, F produce número. Bueno, coincidencia sigue siendo la misma. F, pues ahora es número. Bajo la entrada y pregunto otra vez. ¿Qué hago? Número versus número es relacionar número. ¿Sí? Bueno, entonces saco el número de la entrada, de la pila, perdón, lo saco de la entrada también y ahora lo coloco, ahora sí es el 2, ¿verdad? Ahora lo coloco en la coincidencia. Entonces ya tengo 1 más 1 más 2. Bien. T' versus entrada. T' versus por. Está aquí. Y esto es emitir. La producción no la tengo. Es T produce por Ft'. Bueno, entonces, por Ft' es entrada, coincidencia sigue siendo la misma, pila ahora va a cambiar. Ahora va a cambiar todo T', va a cambiar por Ft'. Ft'. ¿Verdad? Ahora copio esto. Entonces, por versus por, esto ya no es un elemento que tenga que verificar yo en la tabla. ¿Por qué? Porque no es terminal versus terminal. Entonces, acá lo que hago es relacionar por. ¿Sí? Saco el por de la pila y lo saco de la entrada. Lo saco de la pila y lo saco de la entrada. Y lo coloco en la coincidencia. Bien. F versus número. F versus número es F produce número. B. Emitir, F produce número. De esta manera, en lugar de F ahora es número. Entonces sigo y pregunto, número versus número. Esto es relacionar número. ¿Sí? Entonces vuelvo y hago el proceso. Bueno, saco el número de la pila, lo saco de la entrada y lo coloco en la coincidencia. Paso 5. Bien. Se dan cuenta, ya me quedé sin elementos en la entrada, pero el método no ha terminado. Entonces, decir en este punto que la cadena es aceptada o que la entrada es aceptada no es correcto. ¿Por qué? Porque todavía no ha sido aceptado. Entonces hay que seguir el ejercicio. T' versus entrada. En este caso, T' versus dólar. Bueno, T' versus dólar, ¿quién es? Este prima produce epsilon. Entonces es emitir, T' produce epsilon.
Bueno, entrada, coincidencia es la misma. Pila, epsilon es vacío, no existe, entonces se elimina y tenemos dólar. Y al finalizar tenemos E' produce, perdón, E' versus dólar. E' versus dólar, es este. De igual manera es epsilon. Entonces tengo emitir, E' produce epsilon. Coincidencia es la misma. Como es epsilon, pues no existe. Y copio el dólar. Y ahora sí, dólar versus dólar es aceptar. Así es como se acepta una entrada. Que a la larga la entrada representa, recordemos, habíamos hablado, el flujo de los tokens como tal. Y esto que acabamos de hacer, o que acaba de hacer, es lo que se conoce como análisis predictivo. Bien, dudas hasta acá. Si logran ver el análisis predictivo, cómo se aceptó esta entrada. ¿Alguien tiene dudas? ¿Si queda claro? Recuerden que esto se les estará evaluando el día sábado, ¿verdad? Que el día sábado tenemos nuestro segundo parcial. Entonces, esto ya también se estará evaluando, ¿verdad? Todo el LL1 con el análisis predictivo. Será nuestro segundo parcial. Bien, si no queda dudas, pues vamos a seguir el tema. Hagamos esto. ¿Qué pasaría si en lugar de la entrada hubiera tenido así? Todo esto iría bien. Solo que tengo un 1 más 2 por, y ahí termina la cadena. Hubiera pasado la misma tabla de análisis sintáctico tendría que ser capaz de venir y detectar ese error. Vamos a ver. Aquí cortaría. Voy a relacionar asterisco o el signo por. Entonces lo bajo, coloco esto, F, F en la entrada, lo saco de la entrada, lo saco de la pila, y ahora pregunto, F versus dólar. Bueno, F versus dólar está aquí, no hay nada. Y esto es error sintáctico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los elementos vacíos de la tabla son errores sintácticos. Todos los elementos vacíos de una tabla de análisis sintáctico son errores sintácticos. ¿Sí? Entonces, en este caso, para esta entrada, caímos en F contra dólar. Es un error sintáctico. Bien. Acá en este punto es cuando muchas veces en los enunciados se dice recupérese de este error. ¿Sí? Entonces, esa es otra técnica. Hay técnicas para recuperarse de errores. En este caso, nativamente, aquí terminó el análisis predictivo. ¿Verdad? Aquí terminó. ¿Por qué? Porque nativamente no existe una recuperación de errores. Ese es un tema aparte, ¿verdad? Entonces acá yo ya no sé qué hacer.
simplemente detecté el error sintáctico. Eso quiere decir que nuestra tabla y nuestro LL1 está bien hecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si hubiera aceptado este error sintáctico, hubiera sido un verdadero problema, ¿verdad? Por ejemplo, hagamos otro ejemplo. Otro ejemplo de este tipo de errores. No lo hagamos tan, no hagamos tan grande el ejemplo. Hagámoslo acá. Vamos a ver. Ahora va a ser uno más, así, de esta manera, con doble más. Voy a tener un doble más. Un doble más. Y aquí tener un más. Todo esto no va a existir. Bien. Acabo de relacionar yo más, ¿verdad? Más con más y lo meto a la coincidencia. ¿Sí? Ahora, T versus más. T versus más. Esto. Nuevamente es una posición vacía dentro de la tabla de análisis sintáctico. Entonces esto es error sintáctico. Entonces vemos claramente que el error sintáctico no solo lo vemos dentro, cuando nosotros miramos esta cadena, ¿verdad? 1 más 1 más 2 por 5. Obviamente lo vemos que es un error, pero ahora ya vemos cómo funciona la tabla de análisis sintáctico y que nos guía a ese error, ¿verdad? Y lo reporta. Aquí da error sintáctico. Entonces esto siempre lo vamos a estar viendo en las diferentes tablas de análisis sintáctico. Las tablas del ascendente de igual manera no manejan la misma estructura, pero manejan la misma lógica. Elementos vacíos dentro de la tabla son errores sintácticos. Bien, ¿dudas con el tema del análisis predictivo? ¿Cómo funciona? ¿Alguien se queda con alguna duda? Lo pueden dejar ahí lo pueden dejar ahí en el chat. Bueno, bueno, si no hay más dudas, vamos a terminar el tema de LL1 con un ejemplo más, pero bueno, no un ejemplo, vamos a darle la trazabilidad completa. Eh, eh, vamos a revisar. Ahora, de acá, revisemos esto. ¿Alguien me puede decir esto qué nos dice? ¿Qué es esto? Lo que estoy seleccionando, lo que dice en acción. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Lo que está en acción. ¿Alguien ya sabe, ya vio qué es? ¿Qué es lo que me dirá esto? Lo que está aquí en la columna de acción. ¿Qué creen ustedes que sea? Esto es el algoritmo para armar el árbol, ¿verdad? Entonces vamos a revisar. Emitir produce TE'. Ok, está diciendo que tengo que emitir. Produce
FTE'. Bueno, entonces me está diciendo que tengo que hacer esto. ¿Sí? Eso me está diciendo la primera. Aquí. Aquí voy. Igual después lo voy a quitar. Luego dice, emitir T produce FT'. Ah, bueno, aquí tengo esta T. Me está diciendo que tengo que emitir FT'. ¿Sí? Tengo que emitir de esta manera. ¿Sí? Y eso fue el segundo. Emitir F produce número. F produce número. F produce número. ¿Sí? Relacionar número. Ah, bueno, entonces digo yo que este número ya deja de ser número y es 1. Emitir T produce epsilon. Bueno, de prima, perdón. De prima sé que va a decir epsilon. Entonces, T prima. Luego me voy del otro lado y dice emitir E prima produce más TE prima. Ah, bueno, entonces más T E prima. La recursividad por la derecha. ¿Verdad? Aquí claramente se ve que es recursivo por la derecha. Aquí estamos. Más TE prima. Relacionar más. Bueno, entonces aquí no pasa nada. Ya trae al más. Emitir T produce FT prima. Bueno, son estos dos, ¿verdad? Emitir FT prima. ¿Sí? Es este. Emitir F produce número. Bueno, entonces, pues, básicamente es F produce número. Número. ¿Verdad? F produce número. Bien. Eh, Relacionar número. ¿Quién es número? Pues en este caso número es 1. Emitir T' produce epsilon. Bueno, pues agarro este epsilon, lo copio y me dice que esto, ¿verdad? Emitir E' produce más TE'. Básicamente voy a copiar estos tres y dicen que los tengo que relacionar con estos, ¿verdad? Más TE'. ¿Sí? Relacionar más. Bueno, ok, está bien, no pasa nada. Emitir T produce FT'. Yo estos y de este lado me voy. ¿Sí? Esto ya lo tengo. Emitir F produce número.
Bueno, entonces F produce número. Relacionar número. Bueno, ahora ¿quién es número? Ahora es 2. Emitir T' produce por FT'. Bueno, voy a copiar estos tres. Uy, este va a quedar un cacho feo, pero bueno, por FT'. Por FT'. ¿Sí? Relacionar por. Bueno, ya está ahí, ya no hay problema. Emitir F produce número. F produce número. Relacionar número, es decir, 5. Emitir T produce epsilon. De este caso, T' produce epsilon. ¿Verdad? Entonces me jalo mi epsilon y digo T' produce epsilon. ¿Sí? Y por último, emitir E' produce epsilon. Este E'. De aquí. Luego digo aceptar. Y me queda este árbol. Entonces, como les decía, en la columna de acción no es más que el algoritmo para construir el árbol. Entonces, ahora vemos toda la trazabilidad. Que si yo hubiera construido el árbol con esta entrada y esta gramática, el árbol me queda igual. Pero ahora ya vemos que cuando nosotros decimos un árbol, cuando construimos un árbol, estamos simulando la función de un análisis predictivo, ¿verdad? Básicamente es eso, lo estamos simulando. Obviamente, ahora sí, ya vimos de dónde, por qué se crea ese árbol, cómo se crea. Ahí es cuando una gramática ambigua, es decir, si esta gramática fuera ambigua, tuviera la capacidad de venir y generar dos columnas de acciones. Y eso no se puede, ¿verdad? Definitivamente eso no se puede. En este momento ya damos trazabilidad a todo, ¿verdad? Desde gramática, vemos cómo se arma la tabla de análisis sintáctico, cómo se utiliza y al finalizar, qué forma tiene, que a la larga es el árbol de análisis sintáctico. Y claramente creció de arriba para abajo. Recursivo por la derecha. Aquí está claramente la recursividad por la derecha. Aquí vemos toda la recursividad por la derecha. Entonces, es perfectamente lo que hemos platicado. Gramáticas de tipo LL para compiladores de tipo LL, en este caso el LL1. Y vemos ya completamente todo. ¿Qué hubiera pasado con este árbol? Pues básicamente este árbol no se termina de construir, ¿verdad? Y tira un error sintáctico. Lo mismo con este, no se termina de construir y tira un error sintáctico, queda inconcluso. Bien, ¿dudas hasta acá con este tema del LL1? Esta es la última clase de LL1. No sé si alguien tiene alguna duda, algo no queda claro, hay algo ahí que resolver. ¿Dudas, preguntas? Bueno,
Si no hay más dudas, si no hay preguntas, aquí quedamos el día de hoy. No vamos a entrar más en detalle con lo que viene porque eso lo vamos a ver el día jueves, que ya es el análisis ascendente, ¿verdad? El último tema del curso en el cual pues vamos a estar estudiando 3 métodos. Con esto nos quedamos hoy. El día jueves empezamos con el análisis ascendente y el segundo método de análisis sintáctico que sería el SLR, ¿verdad? Entonces, que tengan un buen día. Recuérdense, estudien, practiquen el LL1, ¿verdad? Porque el día sábado es nuestro segundo parcial. Hasta aquí llega el parcial. Hasta aquí llega, ¿verdad? Entonces, que tengan un buen día. Recuerden, parciales, método del árbol, optimización de autómatas, gramáticas, LL1 y análisis predictivo, ¿verdad? Bien, que tengan un buen día y nos vemos el día jueves empezando los analizadores de tipo LR.